Buenos días. Reciban la más cordial bienvenida en nombre del Comité Académico del Posgrado de Psicología de la Instrucción. Y hoy compartiremos una conversación sobre la enseñanza de la ciencia vista con los lentes de la psicología de la instrucción. Una actividad que hemos preparado a dos manos, la profesora María Maite Andrés y quien les habla. Para comenzar, una breve historia del posgrado. El posgrado arranca con su primera cohorte a nivel de la maestría en el año de 1981. Posteriormente, en el año de 1988, tenemos la primera cohorte de la especialidad. Actores principales en la consolidación de este proceso, los profesores Alfonso Orantes y Beatriz Lepage, hoy lamentablemente desaparecidos, que fueron los coordinadores del programa hasta hace muy poco. En cuanto a la especialidad, debemos destacar la participación del doctor Nelson Díaz Mora, quien afortunadamente todavía hoy nos acompaña. En cuanto al personal docente, está integrado en este momento básicamente por egresados del posgrado que estamos decididos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el posgrado siga funcionando. Dicho esto, comenzamos. En general, todos los estudios de cuarto nivel tienen como propósito el generar conocimientos que contribuyan a la generación de alternativas para resolver distintos problemas, que en el caso particular de la psicología de la instrucción son problemas de enseñanza y de aprendizaje. Lógicamente, pasados más de 40 años nos enfrentamos o se han desarrollado nuevos enfoques, nuevas teorías y hemos abordado nuevos problemas que cada vez son más complejos. Entre estos cambios tenemos que hoy día se ve con mayor énfasis los procesos de aprendizaje más que los procesos de enseñanza como fue la tendencia hasta la primera mitad del siglo pasado. Otra de las cosas que se ha logrado establecer y que conocemos hoy en día, que hay una diferencia entre lo que podemos llamar competencias genéricas y competencias específicas. Eso ha llevado a identificar problemas que se enfrentan en cada disciplina. Es decir, cuáles son los problemas de aprendizaje que tienen los estudiantes en el caso de química, en el caso de... Y en general, la identificación de este tipo de problemas tiene mucho que ver con la manera de hablar, con el lenguaje que se utiliza en la disciplina y con la manera de construir el conocimiento allí. Lo que viene a reforzar la diferencia entre competencias genéricas y competencias específicas, entendiendo que es distinto hablar el español que hablar química en español. Otro de los problemas que se han determinado y que hemos avanzado en su diagnóstico y búsqueda de alternativas es que es requisito una combinación entre la construcción conceptual y la solución de problemas teóricos prácticos. Y esto es justamente de lo que vamos a hablar acá. Esta complejización de los problemas ha llevado a la necesidad de que cada vez necesitemos de la interacción, la interdisciplinariedad entre distintas disciplinas. Acá vamos a hablar entre el marco de una disciplina específica y el marco de la psicología de la instrucción. Debemos entender que para aprender necesitamos una doble perspectiva, una dualidad.
Por un lado, necesitamos los conocimientos propios de la disciplina que permiten hablar y hacer para conocer dentro de ese campo. Pero también necesitamos dominar procesos de aprendizaje que me permitan hablar y hacer para aprender. En el primer caso tenemos varios tipos de conocimientos. Tenemos unos conocimientos teóricos, tenemos unos conocimientos operacionales que permiten la aplicación del conocimiento y tenemos un conocimiento de tipo técnico que permite saber cómo manipular los equipos. Estos tres se combinan para permitirnos la aplicación con el propósito de resolver problemas. Exactamente lo mismo ocurre con los procesos. Tenemos un conocimiento teórico, por ejemplo, cuáles son las estrategias desde el punto de vista teórico que yo puedo utilizar para comprender. Tenemos unos conocimientos de tipo operacionales, cómo puedo utilizar esas estrategias y finalmente cómo las aplico para resolver mi problema de comprensión. En ambos casos hablamos de lenguajes científicos específicos. Entonces, quiero ahora establecer, porque he hecho mucho énfasis en el lenguaje científico, una diferencia entre el lenguaje científico y el lenguaje común. En general, el lenguaje común se parece más al lenguaje oral, requiere poca reflexión, mientras que el lenguaje escrito el lenguaje científico se parece más al lenguaje escrito y requiere de más reflexión. En el lenguaje común nos han enseñado que los sustantivos se utilizan para nombrar, mientras que los verbos para delimitar acciones. En cambio, en el lenguaje científico, nosotros los sustantivos los utilizamos para nombrar procesos. Y entonces hablamos de la fotosíntesis, de la evaporación, mientras que los verbos nos van a expresar relación. En el lenguaje común tenemos una gramática más compleja. En el lenguaje científico la gramática es más sencilla, pero sin embargo los significados, al estar cargados de contenido, exigen una mayor reflexión y un mayor análisis. Mientras el lenguaje común, una misma palabra puede significar en contextos diferentes cosas distintas, en el lenguaje científico, dentro de cada campo, los conceptos, las palabras, tienen un significado que no lo podemos negociar. En el caso, por ejemplo, de aprendizaje, hay varias teorías de aprendizaje y en cada una de ellas, aprendizaje quiere decir una cosa distinta y yo no puedo intercambiar una por otra. Sin embargo, el lenguaje científico y el lenguaje común comparten una característica común, que es que ambos se construyen con sistemas diferentes de representación, básicamente dos. El lingüístico, el que construimos con las palabras, con las oraciones, los párrafos, y el gráfico o pictórico, que está constituido por distintos tipos de representación, como la fotografía, los diagramas, los gráficos. Acá nos vamos a concentrar en hablar de las representaciones pictóricas y las dificultades que tenemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el uso de esta representación. Vean, voy a presentar tres tipos distintos de representaciones gráficas. En primer lugar, una característica es que cada una de ellas en muy poco espacio resume mucha información. Segunda característica es que cada una permite acceder a un tipo distinto de contenido. Tercero,
el discurso se construye combinando distintos tipos de representaciones porque cada una de ellas, al aportar un tipo específico de información, el conjunto permite una visión más integral de lo que se quiere decir. Estas representaciones se construyen para representar distintos niveles en los que se expresan distintos niveles de representación. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía que está en un nivel macro de cosas que yo puedo percibir, un vaso, una cucharilla, una sal, un líquido. Se expresa en un nivel de tipo cualitativo y se describe un procedimiento. En esta figura también estamos describiendo un proceso, pero en un nivel que no es perceptible, porque estoy describiendo el proceso en términos de las partículas que conforman este sólido, ¿verdad?, que es cloruro de sodio, las partículas que conforman el líquido y cómo interaccionan entre ellas, que es el agua, y qué es lo que sucede cuando entra en el contacto el sólido, el cloruro de sodio con el agua, que se produce una disolución que va acompañada de una disociación de las partículas. Y finalmente tenemos esta representación donde nos están hablando de gramos en cantidades que son también perceptibles y medibles con una balanza, 20 gramos, 40 gramos, 100 gramos, y temperatura que también lo puedo medir utilizando el instrumento adecuado, un termómetro en este caso. Entonces está en el nivel macro, pero ya no hablamos de agregué sal, sino a la temperatura de 40 grados centígrados tengo más o menos 36 gramos de cloruro de sodio. Entonces allí estoy hablando en un nivel cuantitativo y en este gráfico describo, puedo comparar valores de solubilidad diferentes para cada sal, y además puedo establecer la relación para cada una de las sales entre cómo cambia la solubilidad al cambiar la temperatura. Bien. ¿Cuáles son los problemas que encontramos con ese tipo de representación? Si el discurso se construye con todas ese tipo de representaciones, es importante estar alfabetizado, saber, poder traducirla. No obstante, nos encontramos con que los estudiantes no leen las representaciones gráficas, que es justamente el problema al cual nos estamos refiriendo, el problema del lenguaje. Pero además, que es de lo que va a hablar la profesora Maite, se desconoce la importancia de la relación que hay entre la teoría y la práctica para construir el conocimiento. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es la representación pedagógica que favorecería la alfabetización científica de esas representaciones. En primer lugar, debemos aceptar para llegar a tener esa representación que, como señalan algunos autores, aprender una disciplina es equivalente a aprender un nuevo idioma. Y por lo tanto, se requiere estar alfabetizado, entendiendo la alfabetización como el proceso que me permite utilizar ese sistema de representaciones para razonar. ¿Y quién debe entonces enseñar ese idioma? Bueno, ahí viene lo de las competencias genéricas y específicas.
Hay competencias genéricas que la deben enseñar los profesores de lengua y de matemáticas, pero hay competencias específicas que las debe enseñar el profesor de la disciplina. De repente el profesor de matemáticas puede enseñar cómo se construye una gráfica, pero el profesor de química debe enseñar a leer esa gráfica para el proceso específico que se está utilizando. Allí viene en nuestro auxilio, entonces, para buscar respuestas a las preguntas, distintas teorías y modelos, entre ellos el modelo multialmacén de memoria, la teoría de la carga cognitiva y un modelo que señala que, por ejemplo, para comprender es necesario que se produzca una interacción entre el modo de la representación y qué es lo que puedo esperar de ella, los conceptos que están implicados desde la perspectiva de la disciplina y las estrategias de razonamiento. Si esa intersección entre esas tres variables no se da, se dificulta el proceso de comprensión. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Descomponer ese gran problema en problemas parciales y hemos estado viendo cómo hacemos para que los estudiantes lean las representaciones gráficas por un lado y por otro lado tengan automatizado un conocimiento genérico que les permita concentrarse en lo que la representación desde el punto de vista del contenido está ofreciendo. Por ejemplo, en el caso de un gráfico, sí tenemos consciente de que allí lo que voy a encontrar es una relación entre los dos variables. Yo busco cuáles son las variables, en este caso solubilidad, temperatura. Si yo sé que el texto, que es algo que normalmente los aprendices ignoran, me permite activar el conocimiento previo que yo tengo sobre el tema que está acá, entonces yo cuando me presente a esto, yo sé, ajá, es la solubilidad en función de la temperatura y por lo tanto yo me voy a concentrar en cuál es esa relación para el cloruro de sodio, para el nitrato de sodio, para cualquiera de esas sales. Y no me quedo en el procesamiento, que lo que están mostrando acá es un conjunto de líneas de colores muy llamativos y entonces empiezo a descifrar azul, marrón y se me satura, se me sobrecarga la memoria de corto plazo y me quedo en ese nivel superficial de procesamiento que me impide acceder al conocimiento. Bien. Entonces, nuestro proyecto ha estado dirigido precisamente cuál es el conocimiento que debe tener automatizado un estudiante de manera que al enfrentarse a una lectura de una representación gráfica no se sobrecargue su memoria de corto plazo y pueda concentrarse en la interpretación de el contenido que allí se está presentando. Hasta acá lo que tenía para compartir con ustedes. Ahora dejo a la profesora Maite Andrés. Buen día. Como les dije la profesora John Barbie, en este momento ahora voy a dar la palabra a la profesora Maite Andrés, quien les hablo. Voy a abordar el otro aspecto de la enseñanza de la ciencia que estamos trabajando desde la psicología de la instrucción. Como hemos visto, la enseñanza de la ciencia tiene un ámbito conceptual y tiene un ámbito procedimental. Desde lo conceptual hablamos de la estructura de conocimientos de la disciplina, el lenguaje de la disciplina o del área de la ciencia, cómo es la producción de conocimiento y cuáles son los procesos propios de la ciencia. Desde lo procedimental tenemos entonces los procesos de construcción conceptual, el proceso de resolución de problemas tanto a nivel conceptual como a nivel experimental.
con una mirada indagatoria y experimental. En este contexto se identifican una diversidad de problemas que podemos visualizar o analizar y proponer alternativas de solución desde los referentes de la psicología de instrucción. Nosotros nos vamos a centrar entonces en el ámbito de la experimentación. Desde este contexto de la resolución de problemas de ámbitos experimentales, un gran problema viene derivado de esta visión instrumental que se tiene, que predomina en muchos ámbitos educativos todavía a nivel secundaria y a nivel universitario, con una visión de que la actividad experimental es para verificar leyes y relaciones, y desde esta perspectiva la actividad empírica es vista como un proceso de empirismo o un proceso de positivismo clásico. Esto se traduce en la práctica educativa estructurada, lo que llamamos laboratorio tipo receta, que se centra más que nada en el aprendizaje de algoritmos y destrezas manipulativas y operacionales. Aspectos que son necesarios, pero no son suficientes. Además, que esta mirada del laboratorio genera una ruptura entre el aprendizaje de lo conceptual y el aprendizaje de lo procedimental, y presenta la ciencia como un binomio de dos componentes que no tienen relación, generando en los estudiantes una construcción de la visión de ciencia distorsionada y un aprendizaje que no es el que nosotros esperamos. Esta mirada clásica la hemos representado con esta figura que podemos ver aquí, que es una B, en donde del lado izquierdo tenemos lo conceptual y en el lado derecho tenemos lo metodológico. En el centro interior de la B estamos planteando nuestras preguntas, nuestras cuestiones, y en el ápice está entonces las acciones que desarrollamos para dar respuesta a estas preguntas. Esta representación es lo que conocemos como la B epistemológica de Bowen, un químico que trabajó con Joseph Novak y con David Ausubel en la aplicación del aprendizaje significativo en el contexto de enseñanza de la ciencia. Con esta representación del enfoque clásico tradicional, mostramos entonces cómo todo el dominio conceptual está separado del dominio metodológico, quedando entonces el dominio metodológico como un proceso de rutinas de algoritmos sin significados. Esto es un problema dentro del aprendizaje de la ciencia en todas sus disciplinas. Desde la psicología de la instrucción, entonces, tenemos algunos referentes que han resultado importantes. Hemos trabajado con la teoría de campos conceptuales de Gerard Bernot, psicólogo que viene de la escuela de Piaget, es un post-piagetiano, y que desarrolla esta teoría acerca de cómo es el proceso de aprendizaje en el ámbito conceptual de manera situacional. También tenemos el aprendizaje significativo de David Ausubel. También hemos tomado elementos del modelo multialmacén de memorias y aspectos relacionados con el lenguaje, dado que el aprendizaje de la ciencia implica el aprendizaje de la ciencia. Esto nos ha dado pautas para cómo reducir la carga cognitiva, cómo orientar los procesos de resolución de problemas concretamente experimentales, y cómo lograr la argumentación, que es un aspecto fundamental en la ciencia y más aún en los trabajos experimentales. Con estos elementos hemos reconstruido esa presentación de la B y hemos reestructurado el proceso de la actividad experimental. En vez de tener 4 fases netamente operativas, ahora tenemos 5 fases en donde la primera está en el ámbito conceptual y en una interrelación permanente con las otras 4 que van desde el ápice hasta las conclusiones. En esta dinámica, este proceso, que aunque es 1, 2, 3, 4, 5, no necesariamente ocurre de forma lineal, es un proceso que puede ser recursivo, encontramos que en la primera fase, que es la etapa de traducir la situación problema, que ahora se presenta de manera más contextual en el lenguaje
cotidiano, traducirla a ese lenguaje de la ciencia es una actividad bastante compleja. La integración y la negociación entre sus ideas previas relacionadas con los conceptos del problema y el lenguaje de la ciencia es otro aspecto que muestra problemática. La generación de hipótesis, es decir, el paso de lo conceptual a lo operativo, es un proceso de gran dificultad, y la argumentación en esos razonamientos que se vienen dando en esta parte para plantear las hipótesis son algunos de los aspectos problemáticos. Una vez pasada la fase 2, la fase 1, la 2, 3 y 4 están más centradas en procesos de la ciencia que tienen una base conceptual, pero que es más específica. ¿Qué es lo que sucede en estas etapas, en estas 3 etapas? Bueno, lo que sucede es que son actividades complejas, multitarea, y que por lo tanto la problemática mayor es la alta demanda cognitiva. Y de ahí entonces es que teorías como la teoría de la carga cognitiva, como el andamiaje cognitivo, etcétera, como las herramientas metacognitivas, pueden ayudar a disminuir esa demanda cognitiva y facilitar los procesos de aprendizaje. Por último, la última etapa, que es la fase 5 de generación de conclusiones y comunicación, presenta problemas más o menos equivalentes a los de la fase 1. Es decir, ahora los estudiantes en un proceso inverso tienen que argumentar sus conclusiones, tomando elementos de lo conceptual y tomando elementos de lo metodológico, es decir, de sus evidencias. Esta forma de argumentar es una actividad compleja para los estudiantes. La derivación de nuevos problemas y la comunicación escrita y oral en procesos de socialización son algunos de los aspectos que presentan dificultades y que resultan relevantes en el quehacer y en el aprendizaje de la ciencia. Entonces, esta representación del proceso nos lleva entonces a dinámicas didácticas de indagación en la ciencia que parten de problemas experimentales de ciencias en contexto, redactados básicamente en lenguaje más cercano a los estudiantes y que en una primera instancia tienen que ser traducidos a sus ideas previas y al conocimiento de la ciencia. Y además darse una interacción entre estos dos conjuntos de esquemas y hacer negociaciones de significados para producir una síntesis conceptual que no es memorística y que tiene que ser relacionada entre sí. Por otra parte, entonces, esta síntesis debe llevar a los estudiantes a un proceso de operacionalización de estos conceptos clave, generando hipótesis y preguntas que le dan significado a el hacer experimental empírico, es decir, a ese diseño experimental que tienen que generar o que deben confundir porque se les va a dar, a esos procesos de mediciones, a esos datos que van a recoger y a esa organización y transformación que deben dar de todos esos datos para tener evidencia que permitan generar conclusiones en última instancia y luego comunicar a sus padres, tanto escrito como oral. Este proceso de indagación, que es un proceso complejo, que es multietápico, puede ser facilitado y puede ser comprendido y explicado desde los referentes de psicología de la instrucción. Entonces, esta es otra de las líneas que estamos trabajando, en la cual podemos dar aportes desde este programa de posgrado. Desde entonces, el programa de maestría de especialización, la profesora Giovanni, actualmente coordinadora del programa, y mi persona hemos presentado lo que corresponde a la línea de enseñanza de la ciencia, el lenguaje, la argumentación y la actividad experimental.